Buen día a cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a la clase de Psicología Industrial. Vamos a darle la bienvenida a un nuevo tema en donde vamos a complementar eh, los temas anteriores que veníamos trabajando relacionado a los temas de la descripción de puestos, eh, cómo armar cómo armar y recolectar una información para un puesto, así como el uso de formatos para las mismas. Eh, Habíamos hablado también acerca de cuál sería el proceso de reclutamiento y selección y qué eran los elementos mínimos que conllevaba. Sin embargo, para completar esta información, vamos a darle comienzo al tema relacionado a la entrevista del trabajo, a la evaluación del desempeño, a las escalas salariales, a los sindicatos y asociaciones, a la capacitación en servicio y seguridad e higiene industrial. Así que comenzamos. La entrevista de trabajo consiste en, en, la, en la entrevista de los candidatos hacia un puesto de trabajo dentro de la empresa. Con esto nos referimos a lo siguiente. Cuando ya se ha determinado a los candidatos más idóneos, según el perfil del puesto, se planifica y organiza la entrevista. Es muy importante observar a las personas cuidadosamente, pues no solo por su forma de vestir, ¿no? Que obviamente debe ser esmerada, ordenada y acorde a la ocasión, sino también observar el tono de su voz, sus gestos y las respuestas e información que expresa ante las preguntas. El entrevistador necesita haber revisado para entonces el currículum para tener nociones del candidato y poder elaborar las preguntas. Frecuentemente, los entrevistadores hacen preguntas relacionadas al área laboral, familiar, personal, para determinar el balance en la personalidad del candidato, para conocer sus metas, sus puntos de vista y su dinamismo. Es muy factible que quien venda bien su imagen sea contratado, es decir, quien muestre mucha seguridad en sí mismo, mucha facilidad para expresar sus ideas, conocimientos y logros, quien no titubea al responder o se muestre nervioso, quien mira a los ojos y muestra entusiasmo y positivismo. ¿Eso qué significa? Que obviamente la persona entrevistada debe sentirse muy seguro frente a la persona. Y usted, digamos que como entrevistador, tiene que observar todas esas características. Es como que usted va a comprar algún producto muy importante en el supermercado o en alguna empresa de venta de productos que a usted le fascine. Usted no solo va a observarlo y decir, me lo llevo, no, sino que usted lo va a analizar, va a evaluar cuánto dura, por ejemplo, de batería, si es que usa, usted va a ver también el precio, si le conviene o si le alcanza, va a ver si cubre todas sus expectativas o no y también sus necesidades. Así como usted observa un producto antes de comprarlo, así o un poquito más, porque ya es algo más formal, va a observar a la persona o al candidato que usted esté entrevistando. La persona contratada luego de una o varias entrevistas, luego de obtener buenos resultados en la mayoría de pruebas técnicas y en las pruebas psicométricas, incluso antes de la contratación se le solicitan referencias laborales de los empleos anteriores para conocer de su desempeño y responsabilidad. Es muy importante que usted como entrevistador tenga en cuenta estos aspectos, ¿verdad? Las pruebas
las pruebas técnicas y las pruebas psicométricas normalmente lo hacen empresas anexas a la empresa que está contratando, ¿verdad? O si la empresa tiene un área específica de recursos humanos, eh, necesita de, digamos, de una persona capacitada en la aplicación de este tipo de pruebas. Además de eso, al pedirle las referencias laborales de los empleados anteriores, usted va a poder comparar y analizar si esta persona pues realmente dice haber trabajado en ese lugar, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de engaño. Cuando ya la persona ha sido contratada, ya lleva varios tiempo en el mismo lugar, ya sea 1 año, 2 años, eh, constantemente se le realiza una evaluación de su desempeño. Y esta evaluación del desempeño obviamente es un proceso que mide el rendimiento individual en cada puesto con el objetivo de maximizar la producción organizacional, pero también es un medio de motivar a los gerentes y a los subalternos aclarando dudas, expectativas e incrementando la comunicación y el mutuo entendimiento de los problemas organizacionales. En algunas empresas, la evaluación del desempeño es una condición para un ascenso, recompensas o aumento de salarios. En otras, es un compromiso entre el patrono y la o el trabajador de continuar esforzándose por alcanzar la excelencia en el servicio interno y externo, ¿verdad? Pues en esta evaluación se hace constante, no se hace cada que se ocurre, sino que busca que sea a cada poco con el objetivo, ¿verdad? De sacar el mayor provecho a las capacidades del empleado o del colaborador sin llegar a la explotación. Viviendo en un sistema capitalista como el que estamos, pues el desempeño del personal es muy importante, ¿verdad? Es como una pieza dentro de un gran engranaje, ¿verdad? Dentro de un gran motor. Si una pieza no está bien afinada, no funciona correctamente, su desempeño va a afectar al resto de la estructura. Entonces, lo mismo es para una empresa, ¿verdad? Entonces, ¿y quién hace estas evaluaciones de desempeño? Pues lo hacen los gerentes, lo hacen los agentes de recursos humanos y muchas veces lo hace un supervisor. Eso dependiendo de cuál sea la estructura de la empresa. Si es una pequeña empresa, por ejemplo, de unas 20 personas como máximo, normalmente lo va a realizar el gerente, ¿sí? Que es la persona que tiene que entregar informes acerca del desempeño de cada uno de los empleados a cada fin de mes, ¿verdad? Y con respecto a estos informes, pues así se va a poder ver si ha aumentado o ha disminuido la producción del personal. Algunas consideraciones que se deben de tomar en cuenta al momento de realizar una evaluación efectiva del desempeño son los siguientes. 1. El descriptor del puesto es la mejor base para una evaluación objetiva. La descripción debe ser formulada por escrito para todos los puestos que serán evaluados. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que usted no va a evaluar el desempeño de una persona sin que usted como gerente o como asesor o como agente de recursos humanos use ese descriptor. Por eso fue muy importante que se realizaran la descripción de puestos, porque con base a la descripción de puestos, a los requerimientos del puesto, a los deberes y responsabilidades, usted con base a eso va a poder evaluar al empleado. Deben establecerse políticas por escrito sobre cuándo y con qué frecuencia evaluar al personal y los propósitos de la evaluación. Normalmente cuando se contrata al personal, en ese momento se le indica cómo se evalúa constantemente. No cuando al gerente o al de recursos humanos se le ocurra, sino que debe haber una calendarización constante de cómo se va a estar, de cómo, cuándo y en dónde se van a estar realizando las
evaluaciones del desempeño. Debe comprobarse el método de evaluación, incluyendo los criterios específicos para su realización, ¿verdad? Esta debe ser acorde a los niveles o al puesto de trabajo con el que se va al que se va a evaluar. Si hay muchas personas que tienen un mismo, digamos, un puesto de trabajo similar, el método de evaluación va a ser muy similar. No se puede alterar nada. ¿Por qué? Porque entonces se podría viciar la evaluación, significando esto de que podría malinterpretarse de parte del empleado, ¿verdad? Con que el gerente o el agente de recursos humanos vaya a estar favoreciendo a alguna o algunas personas. ¿Qué más? Determinar quién o quiénes serán los encargados de las calificaciones y qué tanto entrenamiento necesitan para evaluar objetivamente el desempeño. Evaluar no es fácil. Evaluar requiere entrenamiento, en donde pues probablemente sea una semana completa en donde se van a observar a los empleados, cómo atienden, por ejemplo, cómo atienden al personal, cómo se desenvuelven en su área de trabajo, cómo se relacionan con los demás compañeros, cómo se relacionan con sus subalternos y con sus superiores, entre otros aspectos. Entonces, normalmente, quién o quiénes van a ser los encargados de estas calificaciones, pues deben previamente conocer bien la empresa, el descriptor del puesto y también a los empleados. Ambos, o sea, ambas partes, evaluado y evaluador, deben discutir el rendimiento en las áreas correspondientes y luego tener un resultado numérico que proporcione una idea del rendimiento de la persona. No solo se va a, a hablar únicamente de la pieza, sino que el contexto en donde vaya a estar. Puede hacer que la persona no se pueda desempeñar de mejor manera porque su área de trabajo pues no es el adecuado, le falta iluminación, no tiene mucha iluminación, o es muy reducido, o es demasiado grande, o muchas personas dentro de un mismo lugar. O sea, no solo es de venir y checar cada uno de los aspectos, sino que también es abocarse al evaluador, al evaluado, mejor dicho, quien tendrá una mejor información acerca de cómo está llevando el proceso de su trabajo. Y por último, en base a estos resultados deben tomarse las decisiones administrativas y ejecutarse con base en la evaluación, ya sea promoción, aumento de salarios, despidos y otros, ¿verdad? Ahora bien, la evaluación del desempeño suele producir muchas veces temor en él o la empleada, debido a que teme un despido, ¿verdad? Si no puede solventar adecuadamente esa evaluación, probablemente tendrá ese miedo a ser despedido. Sin embargo, si la o el empleado está seguro de haber realizado una labor que cubra los objetivos de su puesto, estará interesado en escuchar el punto de vista de su jefe inmediato, superior o del gerente de recursos humanos y definirá acciones para reforzar y modificar aquellas actitudes que impiden mostrar mayor eficiencia y eficacia. Es muy importante mantener esa relación que existe entre el empleado y sus jefes, o su jefe inmediato o el gerente de recursos humanos, ¿verdad? Al finalizar la evaluación es importante llamarlo, decirle en qué falló, en qué puede mejorar, qué pueden hacer por él para cambiarle su área de trabajo y otras cositas que le permitan aumentar su desempeño. La evaluación suele practicarse semestralmente y anualmente. Muy pocas empresas la practican trimestralmente porque requiere altos costos, ¿sí? Pero es oportuna para medir los resultados y aplicar las medidas correctivas en el desempeño, ¿verdad? Entonces, a continuación vamos a hablar del tema de las escalas salariales. Dentro de toda organización existen políticas de salarios que van distribuidas en diferentes rangos. De acuerdo a la estructura organizacional, estas se elaboran en base a los recursos financieros de cada empresa y se revisan periódicamente. Hay que tomar en cuenta que muchos de ellos se basan en su estructura organizacional, ¿verdad? No importa qué tipo de estructura de organigramas estén utilizando, pero muchas veces esa es la base
para poder crear sus escalas salariales. Todos los de nivel 1 se consideran como, digamos, podría ser el puesto más bajo, digamos, en una empresa grande. Hagamos de cuenta que en un hospital, ¿verdad? El puesto más bajo son los de intendencia, ¿verdad? Los de intendencia y los de intendencia y mantenimiento. Estos, pues, aquí entrarían los conserjes, entrarían algunos mecánicos contratados y algunas otras personas. Entonces, según la base de, digamos, de esta empresa, de un hospital, ellos serían los puestos más bajos, por así decirles, ¿verdad? Incluso si en dado caso tuvieran algún cobrador o algún mensajero, pues tal vez entraría en este nivel. Son de los que rozan en sí el salario mínimo, ¿verdad? De ahí vendría un segundo nivel, en donde pues ya entrarían las personas con mejor rango eh, del puesto de trabajo. Ya podrían ser, por ejemplo, yo qué sé, las secretarias, las recepcionistas, la de laboratorio, la de, creo que sería la de caja, encargado de bodega, cobrador, ¿verdad? Todas esas partes ya que casi rozan el área administrativa. Y y que pues obviamente su pago ya estaría por arriba del salario mínimo. Si hablamos que desde el nivel 1, por ejemplo, ellos ganaran 2.800, los del nivel 2 ganarían unos sus 3.000, 3.200 a 3.500 quetzales, dependiendo también el tiempo que lleven trabajando. Y en la escala 3 podrían estar, por ejemplo, los médicos, las enfermeras, podrían estar algunas especialidades, el de laboratorio, etcétera, que ellos ya estarían ganando por arriba de los 5.000 quetzales, ¿verdad? Y el nivel número 4 podría estar, por ejemplo, los directivos y algunas otras personas como el gerente general o el director del hospital, que ya estaría ganando, rondando su salario por los 8.000 a 10.000 quetzales mensuales, ¿verdad? Entonces, así es como se puede definir las escalas salariales. La idea es cubrir a todos los niveles de la organización y tener un claro panorama de qué es lo que puede alcanzar los diferentes puestos. Muy bien, pasamos al siguiente tema que abarca este video, que son los sindicatos y asociaciones. Lo estamos agarrando así de manera breve porque en este caso es para que usted conozca qué sería el trabajo que realizaría cada uno de ustedes como futuros y posibles gerentes, ¿verdad? De alguna empresa, sea pequeña, mediana o grande, ¿verdad? Eso va a depender de lo que usted desee alcanzar. Ahora bien, como todo, ya hablamos de la parte gerencial, ahora hablemos de los trabajadores. Todos los trabajadores, según el Código de Trabajo y los acuerdos que se alcanzaron ante la Organización Internacional del Trabajo, dice que tienen derecho a reunirse u organizarse, ¿verdad? Para velar por sus derechos. En este caso, los sindicatos y las asociaciones son los más comunes en nuestro país. Pero definamos qué es sindicato. Sindicato es un movimiento interno en la empresa con la organización de las o los trabajadores para exigir que se cumpla con las obligaciones que la ley impone el patrón. Este suele a veces generar mucha inconformidad en, en el patrono o en el jefe, porque muchas veces genera algún tipo de conflicto, pero también aumenta la prepotencia de las personas que dirigen el sindicato, ¿verdad? Porque se creen ya los jefes o se creen ya los dueños incluso hasta de la empresa, ¿verdad? Cuando no es así, porque debe reconocer que es simplemente el líder sindical, más no el jefe, ¿verdad?
Pero lamentablemente aquí en Guatemala muchos sindicatos están viciados, que en vez de velar realmente por el trabajador, velan más por sus propios intereses de los líderes sindicales y su gente asociada. Actualmente existe una corriente nueva de pacto entre patrono y trabajadores. Normalmente se denomina como acción solidarista, que vela por lograr algún apoyo económico, social y cultural para las y los empleados. Ello genera que se elija un comité y ese comité están representados los trabajadores de distintos niveles para coordinar las actividades en beneficio de todo el grupo. Esto produce un sentimiento de pertenencia y bienestar que ha generado una aceptación por parte de los empresarios y de los empleados. En la asociación solidarista, el patrono se compromete con el grupo de empleados que son electos por los mismos trabajadores y ellos son los encargados de ejecutar diversas actividades a fin de promover el ahorro y facilitar el acceso a la salud y adquisición de bienes. Existen empresas en donde se provee al empleado de acceso a una tienda de víveres al costo, guarderías para los niños o niñas, mientras sus madres laboran y otras actividades similares, ¿verdad? Que a eso se le conocen como beneficios especiales. Pero eso va a depender de las empresas. Aquí todavía muchas empresas no entran en esa corriente, lamentablemente, ¿verdad? Porque al tener un pacto, al tener un sistema capitalista muy fuerte, pues lo que se requiere es extraer el máximo provecho del trabajador, pero sin invertir mucho en él, ¿verdad? Entonces, los sindicatos y las asociaciones son importantes, pero en Guatemala existen varios, que a usted le va a tocar averiguar cuáles son esos sindicatos y asociaciones conocidos o comunes en nuestro país. Ahora bien, hablemos de las capacitaciones en servicio. En la actualidad se enfatiza la importancia de la capacitación en servicio, ya que la demanda del cliente cada día es más exigente y debido a la competencia en precios, calidad y prontitud, es el factor servicio quien marca la diferencia y permite que un cliente permanezca contento con una empresa determinada. Es por esto que día a día la importancia de brindar un excelente servicio se hace indispensable. Esto no solamente se aplica a las personas que están en contacto directo con los clientes, sino que se aplica en todas las partes del proceso dentro de una empresa. De tal forma que todos los miembros de una empresa son clientes internos y todos necesitan un servicio de calidad, ¿verdad? Es muy importante que el personal dentro de una empresa sea capacitado constantemente. Si una empresa no capacita a sus empleados para brindar un mejor servicio o mejorar su desempeño, esta empresa poco a poco se va a ir quedando. Recordando que la tecnología cambia constantemente, evoluciona y si es una empresa relacionada a la tecnología, debe evolucionar de la misma manera. Muchas empresas tienen que evolucionar. Por ejemplo, muchas empresas hoy en la actualidad, ¿verdad? No tenían ni se interesaban por tener un servicio de entrega a domicilio. Sin embargo, se dieron cuenta que para poder sobrevivir tenían que crear este servicio. ¿Y eso qué significa? Pues que sí o sí hay que buscar la manera. La mayoría de sus empleados estaba acostumbrado a esperar al cliente en el lugar, en el local en donde estaba. Sin embargo, ahora ya no es así. Ahora los pedidos los reciben a través de una aplicación, llega alguien a traerlo, lo llega a dejar directamente a la casa, los empleados se van rotando, incluso hoy en día muchas empresas empiezan a rotar a sus trabajadores, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que todo ha cambiado, todo va a cambiar y muchas empresas, si quieren sobrevivir, tendrán que capacitar a su personal, ¿verdad? Así como nosotros en el colegio, ha cambiado la forma de dar clases y sin embargo, pues el colegio ha buscado la manera de capacitarnos constantemente
para el uso de las diferentes herramientas, ¿verdad? Y que el colegio pueda funcionar adecuadamente y brindar un excelente servicio a los estudiantes para que estos no se sientan solos, no se sientan tristes por no tener una educación de calidad o empiecen a desertar porque dicen mejor prefiero estudiar el otro año. Pues yo considero que este es una buena oportunidad para también que usted se capacite como estudiante, porque la tecnología vino para quedarse, ¿verdad? Bueno, y por último está la seguridad e higiene industrial en toda empresa. Este es un factor vital para la supervivencia y que es útil para la seguridad de la o del empleado. Son los proyectos de seguridad e higiene industrial. Estos proyectos contemplan salvaguardar la salud de los empleados y evitar catástrofes, tales como los incendios, para los que necesitan mantener un buen estado de todos los extinguidores de fuego, y realizar ensayos de desalojo en caso de terremoto o cualquier otro desastre natural. También en este aspecto que se necesita cubrir los rubros de salud, seguros médicos que la empresa brinde a los empleados, ¿verdad? Muchas empresas, justo cuando están realizando la capacitación, también elaboran y entrenan a su personal para poder reaccionar ante alguna catástrofe o alguna situación que cree un inconveniente dentro de la empresa y cómo actuar, ¿verdad? Cómo mantener. Ahorita muchas empresas tienen que aplicar demasiado la seguridad y la higiene industrial. Ahorita, por ejemplo, si no estaban capacitados, tuvieron que capacitarse, buscar la manera de cómo realizarlo para poder seguir funcionando y evitar cualquier situación, ¿verdad? Entonces, incluso hay muchas empresas pues que se han unido gracias al sindicato, ¿verdad? En donde pues se han cubierto seguros médicos, algunas situaciones de recreación, ¿verdad? Con el objetivo de mantener no solo saludable físicamente a sus empleados, sino que saludables mentalmente. Así de que esto es todo con respecto al tema de esta semana. Espero que les haya gustado. Si fue así, me gustaría que dejaran un like o me hicieran un comentario. Espero hayan llegado al final de este video. Es muy importante que todos lo vean hasta el final. La información que se brinda en las reuniones no es la misma que se brinda a través de un video, ¿verdad? En este video pues ya vamos directamente al contenido. En el caso de las reuniones, simplemente se aclaran algunas dudas con respecto al contenido. Entonces, muchas gracias por haber llegado hasta el momento. Dios me los bendiga, se cuidan y nos vemos en una próxima oportunidad.